Saludos y buenas noches. Bienvenidos a Puestas para el Poema, nuestro primer conversatorio de esta sección. Y en el día de hoy vamos a tomar el tema obligatorio de la semana, que es la Semana de la Mujer. Y para eso he invitado a 4 maravillosas poetas, escritoras, amigas y familias de Portadas PR. Primero que todo, quiero presentarles a GTA. Ella es la autora de Los Poemarios. Buenas noches. Contando con las manos y este turno. A su lado en mi pantalla está Amarili Rivera, la autora del poemario Amarcando. Tenemos también a Jenny, que es la coautora del poemario Ecos, escritos para alguien que no está. Y nuestra más reciente adición a la familia de Portadas PR, Gloria González, Gloria G, la autora del nuevo bebé, El día que aprendí a amarme. Vamos a tomarnos un minutito primero para darle compartir en nuestros teléfonos, en nuestras redes sociales, a este live porque promete estar buenísimo. Así que, por favor, vamos a compartirlo. Y vamos a darle un segundito a todas las personas que se van a conectar. Es la primera vez que estamos haciendo multi-streaming. Se supone que estemos, por favor, me escriben por ahí. Se supone que estemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que déjennos saber desde qué plataforma nos están viendo para saber si de verdad se está viendo bien. Le pueden hacer comentarios y preguntas a todas las chicas y a mí, por supuesto, pero a las chicas, que yo soy la moderadora y ellas son aquí las estrellas de la noche. Vamos a empezar, ¿verdad? Hemos decidido dar comienzo a estas secciones que queremos hacer de conversatorios de diferentes temas con el tema de la Semana de la Mujer. Y quiero compartirles brevemente qué significa el 8 de marzo. ¿Sí? Desde el 1975, el 8 de marzo es un día en el que se celebra los derechos conquistados por las mujeres a nivel mundial. Porque hablamos de que no se celebra, pero se celebra. Se celebra que hemos adquirido, que hemos conquistado unos derechos a nivel mundial en todos los ámbitos. Y a la vez conmemoramos la larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos. A pesar de lo logrado, ¿verdad? Reconocemos que aún queda mucho camino por recorrer, tanto a nivel social como profesional, para alcanzar la igualdad de derechos entre los hombres y mujeres o entre géneros. Este año, el lema a nivel mundial de esta conmemoración y esta celebración es financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cuéntenme. Emocionada. Sí, qué rico, qué rico. Yo estoy más emocionada todavía porque hacía tiempo que no hacía este tipo de dinámica y estoy ahí tratando de volver a lo que es el streaming, las conversaciones, las presentaciones y todas estas cosas. Así que estoy súper feliz y que sea con ustedes, pues mucho mejor. Las otras chicas, ¿verdad? Que también son poetas de portadas y de publicaciones Lola, en el caso de Yana, pues no pudieron conectarse pues por compromisos previos, pero ya habrá oportunidad para que hagamos otras cositas. Quiero comenzar, vamos a romper el hielo y quiero comenzar por preguntarles, ¿verdad? Para ustedes, ¿cuál es la importancia de que hagamos este ejercicio hoy, de abrir estos espacios y traer este tema? No todas a la vez.
Para mí es una oportunidad de tener una voz, porque yo cada 8 de marzo en mi entorno ando harta de odio. Digo, yo últimamente ando harta de odio la mayor parte del tiempo, pero detesto el felicidades. Detesto el honrar a la creación más hermosa de Dios, porque en realidad lo que necesitamos es que se reconozca que las mujeres hemos sido marginadas, que hemos sido privadas de nuestros derechos, que no recibimos un trato justo en muchos ámbitos. Y pues ahora lo puedo decir, por favor, no nos feliciten. ¿Alguien más? Yo concuerdo con GTA, entiendo que más que es una celebración, es conmemorar todas las luchas y todas esas mujeres que fueron las pioneras en la lucha de los derechos por la mujer, y que pues que se nos vea como iguales, no superiores, pero tampoco inferiores. Correcto. Yo creo que estos espacios, creo no, o sea, sé que estos espacios son muy importantes y cobran mucho valor. A veces minimizamos lo poco que podemos hacer desde los espacios donde nos encontramos, desde nuestros trabajos, con nuestra familia, las redes sociales que tienen un alcance tan grande. Reunirnos 5 personas aquí hoy no es cualquier cosa, 5 mujeres que llevan un mensaje no es cualquier cosa, y es un mensaje que sigue incomodando. Siempre que yo hablo de este tema que tenga que ver con el tema de la mujer, que de la misma manera que como GTA lo expresa, así como que, ¿verdad? Con esa euforia de coraje, porque claro, todavía cargamos mucho, se carga coraje, se carga dolor, se cargan muchas cosas. Se carga también agradecimiento por las luchas que ya se han dado, o sea, y esas luchas cargan mucho sufrimiento también, y hay un agradecimiento con las que todavía estamos, ¿verdad? Y con las que gozamos derechos hoy, que gracias a esas. Y seguir hablando y tener estos espacios es seguir incomodando. Siempre, yo cuando estaba en mi espacio como maestra, siempre le decía a mis estudiantes, tenemos que hablar de estos temas aunque nos incomoden, porque esa es la forma de que nos hagan caso. Cuando hay un tema que es importante en la sociedad, tenemos que hablarlo hasta que incomode. Así que estos espacios también sirven para incomodar, y de ahí sale la reflexión y quién sabe lo que sembremos en la mente de otras personas. Eso es lo que queremos. Jenny. Concuerdo, ¿verdad? Con las compañeras acá. Siento que este espacio es una forma de llevarle a las personas, ¿verdad? Como que la concientización de lo que es, no solo que digan, ay, felicidades por ser mujer. Ajá. Felicidades, ¿y qué? ¿Y mis derechos dónde están? ¿Y la paga justa dónde está? Es como que la gente debería entender que, claro, sí, hay cosas que uno dice, pues mira, sí, tiene paga justa, pero deberían como que entender mejor la situación en la que nosotras estamos. Porque no solo es que hay una paga justa, te descuentan $2 más que los hombres, o que no te pagan lo mismo que los hombres. Es como que o trabajamos más, que al igual no vamos a cobrar lo mismo, pero tendríamos que trabajar más para llegar al nivel de los hombres, y no es justo. Eso es así. Pues hoy yo voy a estar moderando esta conversación donde vamos a estar escuchando, ¿verdad? ¿Cuál es el sentir? Digo, yo también voy a aportar, pero lo que quiero es que ustedes conozcan un poco más de nuestras escritoras, y que, ¿verdad? Llevar el mensaje de que escribir no es simplemente escribir. Yo creo que viene con una responsabilidad, y entonces pues que nosotros tenemos un propósito para publicar y ellas tienen un propósito para escribir, mucho más allá de vender libros y de ser románticos, porque está este cliché de que la poesía es solamente romántica, y eso está muy lejos de la realidad. Así que yo, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, en sus poemas. No, mentira, tengo algo antes de esto, porque esta es buena. Yo quiero que hablemos un poquito brevemente sobre
comercialización y la romantización, ya ustedes lo trajeron un poquito, pero ¿por qué esta cosa como si el Día de la Mujer fuera el Día de los Enamorados o el Día de las Madres o comprarle unas flores o una botella de vino? Aquí me voy a volver como el Grinch en Navidad. Ok. Capitalismo, comercialización, money. Sí, la capitalización de un día que no tiene nada que ver con... Yo no quiero que me regales nada, yo no quiero que... O sea, yo quiero que me traten bien, yo quiero que me escuches, yo quiero que me permitas hablar, ser, expresarme. No me regales nada, dame respeto. De que vale que te regalen una rosa y digan, ay, felicidades en el Día de la Mujer, si cuando vas a dar tus ideas en el trabajo no te toman en cuenta, cuando no te escuchan, cuando pues piensan que los demás tienen más necesidades que tú y que porque eres mujer puedes soportar todo lo que sea. Eso es así. Chicas, ustedes en sus poemas abordan estos temas relacionados a la mujer, la desigualdad, todo esto. Yo creo que esa pregunta pudiéramos escribir una novela, un ensayo, muchas publicaciones tendríamos, ¿verdad? A raíz de esa pregunta. En mi caso, no solamente es que, en mi caso, mis poemas van a reflejar, ¿verdad?, de todos esos temas. Eso está claro. No solamente es que se refleja en la escritura, en el proceso también. No hay manera de que yo como mujer pase por un proceso de escritura, independientemente sea lo que escriba, y deje a un lado lo que vivo cada día, independientemente sea un poco más privilegiada en algunos aspectos dentro de mis roles que otras mujeres, independientemente. Pero en el caso mío, dentro de todos mis roles, siempre hay algo que se va a ver reflejado en mi escritura, en mi rol como maestra, en mi rol como esposa, como hija, como hermana, como amiga, como mamá, que ha sido yo creo que el más que me ha impactado, y como todos esos roles de cierta manera han opacado durante todos estos años sin yo darme cuenta del hecho de ser simplemente mujer, porque a veces nos definen de muchas formas y se nos olvida que somos mujer primero que todos esos roles. Somos mujer. Y cómo ser mujer nada más ya es difícil en este mundo. Hoy mismo, y voy a dar un ejemplo bien íntimo, hoy mismo con mi menstruación, que es un tema que no se toca y que también sirve para incomodar. Y que es de lo más normal. De lo que se debe hablar. Y cómo impacta nuestra vida diaria, no en 2 o 3 días de, ¿verdad?, que le conocemos como los días de menstruación, en todo el mes o en todo el año, porque es un ciclo que nos afecta de muchas maneras de una u otra, pero hasta eso no es tan permitido en la sociedad hablarlo. Hasta eso es incómodo para otras personas, hasta eso nos tenemos que callar. Entonces, ¿cómo todos esos aspectos que me hacen ser mujer, de alguna manera, lo quiera o no, se van a ver reflejados en mi escritura? No hay manera de que no. Y en mi caso particular, pues mi libro definitivamente viene de un espacio de reflexión, precisamente con la conciencia de que soy mujer en este mundo tan difícil. Eso es así. Sigan, por ahí para abajo. Que yo sé que por ahí hay muchos temas. Mi voz poética, cuando me preguntan, mi voz poética definitivamente es femenina. Y yo trato de ver qué vino primero en mis temas, porque yo escribo poesía como una forma de declararme mujer y de retar las cosas que a mí me enseñaron que debía hacer, sentir y comportarse una mujer.
Y eso yo lo encuentro bien a menudo cuando estoy escribiendo. Hay quien dice que mi poesía es rabiosa, yo entiendo que mi poesía es sweet, pero pues tal vez es que le choca a la gente leer lo que yo tengo que decir. Y definitivamente mi voz es de una mujer que está retando el constructo femenino social. En el caso mío también en la poesía, no tan solamente toco temas cotidianos o temas que van más al crecimiento como ser humano, pero sí también con mi voz de mujer en las cosas que nos chocan, no tan solamente quizás las mías propias, pero las que he visto en mis amistades, las que he visto en mis familiares, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto del hogar, como la violencia doméstica. Y también, como decía Marilis, también en esos días del mes que a veces se nos revuelcan las hormonas y no nos entienden, pues también todas esas cosas, pues he escrito poesías de esto. Yo también tengo varios poemas, ¿verdad? Que vienen desde la opresión del hombre o de gente que ha pasado por muchas cosas injustas. Y es como que para que la gente diga como que, mira, alguien por lo menos me entiende, sabe lo que yo estoy pasando, no estoy sola. Si vamos a comparar, ¿verdad? Esta cuestión de lo que estamos hablando de la conmemoración del 8 de marzo, hace más de 100 años comenzó porque había unos problemas, había unas situaciones. Y la mujer estaba luchando por su derecho a votar, por el derecho a la educación, a poderse expresar. Pero ciertamente han pasado 100 y pico de años, ya los problemas no son los mismos o los reclamos no son los mismos, ¿verdad? Pero se añaden. ¿Cómo ustedes identifican? ¿Tengo señal? ¿Estoy bien? Sí. ¿Cómo ustedes, ¿verdad? Identifican en lo que se ha transformado esta lucha de lo que fue originalmente, ¿verdad? Que estas mujeres mayormente comenzaron esto como una cuestión laboral en las fábricas y, ¿verdad? Allá en Nueva York y en Rusia y en todos estos lugares, al reclamo que estamos haciendo hoy día, estas nuevas generaciones, porque aquí, ¿verdad? Quiero resaltar que tenemos 3 generaciones. Las dos Glorias y yo somos X. Amarili es Y, es millennial, y Jenny es centennial. Y estamos hablando de 3 generaciones distintas y todavía estamos hablando de este tema. ¿Verdad? ¿Cómo se ha transformado este reclamo de lo que fue originalmente a donde estamos hoy 100 y pico años después? Ciertamente las luchas que se han llevado a cabo han tenido sus frutos. Por eso tenemos los derechos que tenemos ahora. Pero también es cierto que todavía falta camino por recorrer porque todavía hay desigualdad en muchos sitios, en muchos lugares. Todavía no es escuchada, todavía hay violencia doméstica, todavía se ve a la mujer como algo inferior y eso no quita también que sea de contrario. A veces pues no queremos, como dije al principio, pues, que seamos sobre, porque si queremos igualdad, debemos de luchar por una igualdad, que seamos a la par. Y creo que todavía falta un poquito de ver esa perspectiva, que si queremos igualdad, que sea igualdad. Yo creo que todas las luchas sociales, independientemente del tema, van a pasar por unos procesos que responden a cómo van avanzando o va avanzando la forma en la que nos comunicamos. Y estamos y yo siento que he vivido un proceso de ver este cambio de un boom en el acceso a información. Yo siento que mi generación ha pasado por ese proceso y nosotras también lo hemos visto, de que de momento teníamos un acceso a la tecnología que era poquito, ¿verdad? Que fue creciendo y demás, y ahora de repente hay un boom donde el acceso a la información
es muy grande y no sabemos todavía no sabemos bien qué hacer con eso. Entonces, ahora lo vemos todo. Ahora lo vemos todo, ahora lo escuchamos todo, ahora ya sabemos lo que pasa en otras partes del mundo. Ahora ya sabemos que hay otras mujeres en otras partes del mundo viviendo situaciones iguales que las de nosotras o peores. O sea, y todo eso, todo ese exceso de información es difícil gestionarlo también. Entonces estamos pasando muchos procesos a la misma vez. Y ese exceso de información también va a traer exceso de opinión. Exceso de opinión. Y no voy a tocar el exceso de opinión que tiene que ver con las creencias, porque eso es otra cosa. Eso es otro mundo. Pero ahí va a haber exceso de opinión desde todos los espacios. Entonces, ese exceso de opinión definitivamente vamos a ver un choque constante y lo estamos viviendo. Estamos viendo un choque constante de un lado para otro. Entonces estamos en ese proceso de búsqueda de cómo llegar a un balance y ser escuchados desde un espacio sano, un espacio saludable, que nos podamos escuchar y podamos llegar a un punto medio, pero que sea sano y que de repente, y que sí, pues que sintamos que vamos en el camino, ¿verdad? Poco a poco. Nada va a llegar de la noche a la mañana. Yo creo que ninguna lucha social se va a dar así. Es difícil y se sufre mucho desde esos espacios, pero no por eso debemos dejar, ¿verdad? De hacerlo y de hablarlo. Incluso hasta a veces estos temas, a veces es más fácil o se nos hace más fácil hablarlo con personas con las que no estamos acostumbrados a estar a diario, por ejemplo nosotras, que con nuestro círculo familiar. Y dentro de los círculos familiares comienza todo. Comienza todo, que es una lucha que no es solamente en los trabajos, que no es sobre la brecha salarial, que no es solamente por esas oportunidades, ¿verdad?, que las mujeres necesitamos en igualdad en muchos aspectos, que también dentro de los hogares hay muchos temas y mucha desigualdad que se tiene que tocar dentro de la crianza. Y ahí, ¿verdad? Y partiendo de la figura del hombre también, que de repente nos enfocamos en la lucha de las mujeres, y hace poco hablábamos nosotras, hablaba con GTA de la importancia de enfocarnos en la figura del hombre también. Sí. Es que esto es de todos y es algo bien importante también que no se toca. Yo creo importante que nos ha tocado vivir un proceso de replantearnos el discurso. Y tenemos que replantearnos este discurso escuchando las nuevas voces. Empezó todo luchando por el derecho al voto, por la equidad salarial, y eventualmente nos fuimos trastocando a ver cuál es el origen, porque también ya hemos llegado a un punto en que por más que discutimos, por más que hablamos, por más que planteamos el discurso, no me sale la palabra. Anyway, estamos viendo como que siguen pasando cosas que no deberían pasar. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que podemos arreglar, qué es lo que podemos solucionar. Y esto nos está llevando a darnos cuenta que hay mucha inequidad en distintos ámbitos, y nos estamos como que convirtiendo en aliados y estamos replanteando el discurso. Y hay muchas personas que se resisten a esta revisión, que entiendo que es más o menos lo que nos está planteando Amarili. Esta lucha, en la medida en que nosotros veamos, como hablaba con ella, en la medida en que nosotros veamos que todos somos víctimas, a lo mejor es menos cuesta arriba seguir en la lucha. Yo entiendo que de lo que estaba hablando Marilis, que es algo bien importante, es la crianza del hogar, cómo se percibe mamá, papá, cómo se ayudan, qué es lo que le están enseñando a esos niños en el hogar, si de verdad se dividen las tareas,
si no, pues papá tiene unos roles y esos roles son de papá nada más y aquellos roles son de mamá nada más, pues ahí estamos empezando a hacer estereotipos de la familia, sino que Se refuerzan. una familia y la familia comparte todo. Antes de continuar, porque yo sé que nos vamos a ir en un viaje, le voy a pedir a Getea que nos comparta un poema de su poemario para hacer el intermedio aquí. Bueno, pues yo tenía marcados unos poemas de mi poemario, pero tengo un poema inédito que lo recordé con la conversación de Amarini. Este poema yo lo escribí en un taller sobre replantear el género y me pidieron que escribiera un poema a un objeto con el que yo siento se me definió el género. Así que mi poema se titula Mácula. Cantó el gallo a la niña, anunció el día, debe ser bella, delicada, modular su voz, con las piernas juntas, gracias y por favor. Tiene de visita una mancha maldita, acerolas maduras desgarran su interior, en pantaletas blancas de algodón. Prohibida la sombra del limonero que corta el flujo y da dolor. La libretista de los días, ajena de aspavientos, removió las toallas del armario para mostrar el escondite secreto. Toma, ponte esto, y desapareció. Un cojín grueso, esponjoso, envuelto en plástico ruidoso, con una cinta de papel, ancho y largo, que quede fijo a toda costa, evitar la indiscreción para recibir la cascada que atestigua ya es mujer. Se acabaron los baños en la playa, por lo menos una semana al mes. Bienvenido el té de manzanilla, aplaca la histeria la chancleta, esconde la almohada, lleva siempre una toalla, oculta la evidencia. Ni se le ocurre entrar al templo cuando está en esos días con impureza en su cuerpo, sucia. No le llames por su nombre, mejor regla, periodo o puntual. Debe ser discreta, recatada, modular su atractivo. Asumimos, se gustará de varón. Con las piernas juntas, gracias y por favor. ¡Bravo! Bello. ¡Wow! Yo creo que no pudiste leer algo mejor, de verdad. Ajá. Right on point. Y yo les voy a confesar que yo tenía aquí una línea de preguntas, pero de la forma como esta conversación, voy a tener que alterar el orden. Estamos live. Sí, voy a alterar el orden porque creo que la línea que llevamos lo amerita. Yo quisiera, ¿verdad?, preguntarles a ustedes. Hay dos preguntas que para mí son como que bien. Uno, ¿qué factores entienden ustedes que han prevenido la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la era moderna? Yo estoy como GTA. Es que yo no puedo dejar de decir que el factor educación, que es el tema que también domino, y el ambiente obviamente en el que más conozco, pero yo creo que van a coincidir conmigo las chicas, todas vamos a coincidir en eso. El factor educación desde todos los espacios, desde todos los espacios. Y el factor educación también viene arrastrado por intereses monetarios, por intereses políticos, que entonces evitan en cierta manera que este desarrollo sano y correcto en las escuelas específicamente, que es debe ser, ¿verdad?, nuestra casa también,
para los niños y para los jóvenes que están en desarrollo puedan recibir unas perspectivas que sean limpias y tengan la oportunidad de reflexionar, más allá de simplemente hacerles memorizar y memorizar y memorizar, que ese sistema de educación en todo el aspecto, ¿verdad?, que cubre toda la sociedad, le provea la oportunidad a los estudiantes y a los niños de llegar a sus conclusiones y de exponerlos a los temas que son que nos hacen ser en la vida. Y eso está fallando por muchas razones, por muchas razones. Y ahí también hay otras luchas, ahí también hay otras luchas que también van a tomar tiempo y que también requiere mucho de estos foros y de incomodar también, porque por ahí es que va la cosa. Porque si hablamos de crianza, por ejemplo, ahorita, si hablamos de crianza y tenemos unos padres que también que vienen de otra crianza similar, pues eso se va a seguir pasando y pasando, y por eso es tan importante que un sistema de educación que es derecho, ¿verdad? Es un derecho que tenemos, pues nos provea esa oportunidad de exponernos a esos temas, y pues, no sé, eso es uno de los que yo tiro ahí. Yo concuerdo 100% con Amarili. Yo entiendo que la educación es primordial. Y romper con ciclos, romper con tradiciones, no, porque esto lo hacía mi papá, porque así lo hacía mi abuelo, porque así era el tiempo de antes. Y yo lo llegué a vivir en mi familia, porque mis papás son ya ancianitos, son personas que vinieron del campo. Ustedes saben pues que las personas de campo pues tenían su forma de ser, a veces pues por la situación de la familia pues no podían terminar de estudiar porque tenían que trabajar, pero vi como en el matrimonio de mis padres, mi mamá trabajaba, aportaba también en la casa. Cuando mi papá se enfermó, la que llevó los chavos, como quien dice, a la mesa era mi mamá. O sea, que veía eso, mi papá cocinaba, si había que fregar, él fregaba, si había que barrer, él barría. O sea, eso es como te digo, es la educación y romper con tradiciones o con una cadena Con de los sistemas. Sí. Con los sistemas establecidos. Sí. Es romper el sistema. Hasta cierto punto yo me considero con haber tenido la suerte o el privilegio de que en mi casa no se me crió de forma categorizada, con roles, porque mi papá era mucho mayor que mi mamá, mi papá se jubiló y él era el que me cuidaba, el que se quedaba conmigo, el que me peinaba para ir a la escuela, por lo menos intentaba peinarme. Pero yo fui a una escuela que fue un colegio católico. Y esos roles muchas veces yo los identifico que fue en la escuela que a mí se me inculcaron y se me enseñó. Y creo que nosotros estamos batallando con una estructura social milenaria que tuvo unas bases y posiblemente tuvo unas justificaciones en aquel momento que ya no son tan válidas ahora porque tenemos otros estilos sociales. Pero por alguna razón hay una estructura completa que se nos para de frente y no nos permite romperla, que sigue viviendo de esto. Y en la medida en que se señale, en que se incomode, como me gusta mucho esa palabra que usa Marily, la gente, yo creo mucho en esta generación que llaman la generación de cristal. No, eso a mí me molesta. Esa generación es la generación que dijo, basta ya. Sí. Y tenemos que abrir los ojos y tenemos que reconocerlos y tenemos que darle espacio y tenemos que escucharlos. Sí. Concuerdo completamente. Siento que a veces en la escuela, como que, por decirlo de alguna manera, nos lavan el cerebro para que pensemos automáticamente. Porque muchas veces es lo que diga el maestro o el profesor y ya. O lo que está en los libros y como que no te dan la oportunidad de tú tener tu propio criterio. Y a mí se me hacía difícil como que me digan, ¿qué tú piensas de esto? Pues yo decía, pues,
tal cosa, que era lo que estaba estipulado por los maestros, los profesores, etcétera. Y siento que deberían como que romper con eso, darle la oportunidad a la nueva generación a que piense por sí misma. Que si algo está mal, está mal. Y que si es un no, es un no. Sí, y tú dijiste algo que me gusta mucho, siempre me gustaba decirle a los estudiantes, tenemos que aprender a pensar, es aprender a pensar, y pensar no es fácil, y a ninguna edad, porque es una confrontación constante con uno mismo. Y yo creo que en el caso de nosotras que escribimos, escribir para nosotras es una confrontación constantemente. Yo estoy confrontando lo que me duele, lo que yo siento, y eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, yo creo que eso es otro de los factores, por mencionar otro de los factores es que la gente no se permite incomodarse, volvemos con la palabra. No nos permitimos porque, pues, claro que no. O sea, es que estoy en el espacio donde si me enseñaron que las cosas de esta manera funcionan, pues déjame ir por ahí porque es que así funcionan, aunque no me guste un poco, aunque yo creo que es injusto, aunque yo creo que pueden cambiar, pero es la forma más fácil. Entonces no nos permitimos incomodarnos. Cuando nos incomodamos, pensamos. Cuando nos incomodamos, reflexionamos. Y cuando reflexionamos, llegamos a conclusiones para crear cambio. Entonces, pues, por ahí es que va la cosa. No, y también cuando y pasa eso también nos lo provee la educación. Cuando pasa eso, nos abrimos al diálogo. El hecho de que quizás no haya ese espacio para abrirse al diálogo, pues ese intercambio de ideas, pues también es una traba quizás para muchas eso cosas. También es educación. Claro que sí. Claro que sí. Yo pienso que también el conformismo. Ya hemos logrado, ya podemos ponernos pantalones y ya podemos votar y ya podemos estudiar y ya podemos. Y esto es una conversación que yo he tenido mucho con mi esposo y es que, y él siempre lo dice, todos los derechos que hemos adquirido se han ganado con lucha, con sudor, con pelea, con confrontación y entonces ahora todo este tema y muchos otros que vivimos en este país, pero este es el que nos concierne en este momento, es como que, ay no, déjalo así, ay no peleen, ay no, ¿por qué tienen que hacerlo de esta manera? ¿Por qué tienen que ser tan agresivos? ¿Por qué tienen que, y entonces dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y entonces, ¿cómo logramos lo poquito que tenemos? Y cuando digo poquito, me refiero a que no es, ¿me entiendes? O sea, nosotras se nos cede y se nos concede cuando nacemos con un derecho de vida porque somos seres humanos igual que cualquier otro. Entonces, ¿cómo nos hemos conformado con lo que ya hemos logrado? Y vamos a quedarnos quietecitas porque calladitas nos vemos más bonitas. Still. Exacto. ¿Me entiendes? Próxima pregunta. Antes de que te explote por aquí. Esta va a estar buena. ¿Qué responsabilidad tenemos las mujeres de que no hayamos logrado la igualdad de derechos? Lo mismo que tú dijiste, el conformismo. Miedo. No, hay mucho también de dónde cortar. Pero conformismo es una, miedo es dos. También. Miedo. Y el miedo paraliza, eso siempre lo he dicho. Lo aprendí y desde que lo aprendí, lo repito y lo repito, el miedo paraliza. Y la misma formación que tenemos, romper con esa voz que tenemos aquí grabada, que nos los han repetido tanto. O sea, yo no sé ustedes, pero yo en mi adolescencia, que lo primero que hice fue pelearme con las princesas de Disney porque yo no podía concebir que ellas necesitaran un príncipe que las salvara y no se salvaban ellas mismas. La cara de Amaril. Desde ese momento yo estoy diciéndome a mí misma que soy una mala mujer. Cada vez que yo hago algo, todavía hoy, cada vez que yo hago algo que reta lo que a mí me enseñaron que yo debía hacer, de acuerdo al género que me fue asignado,
yo me siento mala mujer, yo tengo que consolarme yo misma. Y eso es difícil, ese discurso interno, eso es lo que hablaba ahorita, confrontar ese discurso interno, empezando por nosotras, que es lo primero que debemos hacer. Es difícil, es bien difícil porque vamos a dudar, porque tenemos ya un aprendizaje ahí bien sembrado. Entonces siempre vamos a estar en esa constante duda de que yo estaré pensando lo correcto o yo seré una rebelde. ¿Será que yo soy anormal? Pero, ajá, entonces es difícil llegar a un punto donde primero me confronto para después tener la fuerza suficiente de hablarlo con alguien más y de confrontar al mundo. Difícil. Cierto, difícil. Y eso solamente si hablo de espacios seguros. Pero las mujeres que no están en un espacio seguro, es más difícil aún. Porque no terminan bien muchas historias, lamentablemente. Lamentablemente. Eso es inconcebible. Sí. Pero también es lamentable. Mira, antes de que, Amarilis, compártenos uno de tus poemas, el que tú quieras. Es difícil escoger. Me va a pasar como GTA, que tenía uno para leer, pero voy a leer otro. A buscarlo. Dice que a ella este poema siempre le picó. Le toca una fibra. Así que, como ahorita hablamos de eso, yo creo que es mejor que aproveche la oportunidad y lea. Voy a leer del libro. Y de los pocos poemas que tienen título en mi libro, dice: a quien duerme conmigo cada noche. Y dice: tengo miedo de temerte, de que tus abrazos se vuelvan cadenas en mi cuerpo. Ay, querido mío, tengo miedo de temerte. Por favor, diles que quiero disfrutar mis pasos en las noches, sentirme segura. Háblales, por favor, de cuando cierro mis ojos y le pido a la vida que ellos los abran. Tengo miedo de temerte, cariño, aun cuando eres y veo en tu rostro lo que deseo para otras. Por favor, diles a ellos que aún hay tiempo para cortar la rabia de sus manos. Recuérdales su niñez, cuando nos miraban con ternura sin la mancha del machismo. Diles que no es cierto que les pertenecemos. Grítales que no somos suyas, les mintieron. Mintieron cuando les dijeron que debían ser fuerza nada más. Les mienten en todos lados. Que no les crean a las costumbres dolorosas. Por favor, háblales de que pueden sentir, llorar y ser lo que desean. Flores, lluvia, calor, dulces, agrios colores, pero que no sean piedras, golpes, fuego, porque todo eso les dolerá también. Cuéntales de la maravilla de acurrucar a los hijos, darles de comer, cuidarlos, de no necesitarnos para estar completos. Tal vez a ti te escuchen. Diles que lo que sembraron en sus pensamientos los debilita. Por favor, hazlo. Que pienso en el miedo de temerte. Háblales de amor, que pueden hablar de amor, que no es exclusivo para nosotras. Diles que estamos hechos de lo mismo. No los queremos perfectos porque no lo somos. Tampoco somos locas y débiles. No es tarde aún. Para que dirijan su mirada hacia su interior y descubran sus sombras, sus cadenas. Míralos a los ojos y explícales, por favor. Diles que pueden ser felices sin apagar la felicidad de otros. Diles que no arruinen a sus hijos, ocultándoles
su naturaleza de ser buenos, amorosos y sensibles. Por favor, diles que son libres, que es hermoso acompañarnos en libertad. Cuéntales que entendemos sus miedos, que sabemos que no todos son iguales. Amor, tengo miedo, pero le temo más a que mi hija tema. El miedo que ya no nos paraliza, nos hace ser, hacer. Diles que hace rato entendimos que no les necesitamos para ser, pero tengo miedo de temerte a ti, cuando me falta una más que amó sin condición. Anda, diles, porque te he visto ser humano, hombre, rompiendo las cadenas de la costumbre, familia, religión, cultura, historia. Te he visto, como a otros, entender el amor y serlo. Por eso, cierro los ojos cada noche a tu lado, me confieso y te pido este favor. Bravo. Nadie me dijo que iba a necesitar Kleenex. Espectacular. Bello. Ese es uno de los poemas de Amarilando. Yo creo que es el más largo. El más largo. Es el más largo. GTA y yo lo comentamos mucho cuando estuvimos en la edición y fantástico. Yo creo que, ¿verdad? Nosotras que en nuestra mayoría, por lo menos las que yo conozco, puedo decir que hemos, en nuestro micro, hemos podido prevalecer, ¿verdad? Hemos podido triunfar en esta cuestión de este tema, de hacernos sentir, de hacernos escuchar, de tomar decisiones, de tener buenas parejas, relaciones saludables y todo este tipo de cosas, o simplemente decidir, yo no necesito a nadie, yo me valgo sola, pero ¿cómo, ¿verdad? Llevarlo al macro, ¿cómo si ya lo hicimos aquí, cómo reproducimos eso? Uh-huh. Eso es como que mi gran preocupación, ¿no? Porque mujeres como nosotras podrían estar en su casa como que, ese es el problema de ellas. Yo aquí en mi casa estoy de lo más bien, yo tengo un hombre muy comprensivo, él es muy open mind, él no es violento, yo salgo, soy, tiro, jalo. Y eso, bueno, allá ella, eso es un problema de, yo no sé de qué hablan, ¿me entiendes? Esa enajenación de quizás de algunas personas que esa no es su realidad, como pasa con todo. Como tú dijiste ahorita, hablando desde el privilegio, y el privilegio no siempre viene en una cuestión económica. Y esa es una realidad, pero dentro de esas realidades que, ¿verdad? Cuando hablamos de privilegios, siempre hay algo que no hemos notado, que necesitamos reflexionar también. O sea, siempre. Yo, en un momento dado de mi vida, llegué a pensar, no a ese nivel, de que lo resuelvan los demás, porque yo soy todo lo contrario, me voy por la línea de GTA, que vivo javiosa todo el tiempo. Todo el tiempo me tomo todo demasiado, y quiero salvar el mundo todos los días. Y eso es difícil, porque no funciona así tampoco. Funciona poco a poco, ¿verdad? Pero en la medida que uno va viviendo los días a conciencia, te das cuenta que a veces uno mismo necesita, todos los días necesitamos, yo creo que hasta el día que este cuerpo físico decida irse, todos los días necesitamos reflexionar sobre algo, incluso sobre creencias que tenemos nosotras, porque a veces pensamos que, ya yo me lo sé todo, yo soy la más open mind, ya yo aprendí, ya yo estoy consciente de todas las luchas, no, y la realidad es que todos los días todavía tenemos mucho por aprender y desaprender. Y por hacer. Sobre todas las cosas. Es importante desaprender. Y por hacer más aún. Porque entonces, ¿de qué vale que tú aprendas
si no Pero haces no nada. compartes. Ujú. Si no haces nada, Ujú. mira aquí Rocío, wow, ese poema Marilis, de verdad que le tocó el corazón a Rocío. ¿Cuál consideran que es la responsabilidad de ustedes como poetas en la representación y visibilización de las diversas experiencias y realidades de las mujeres en cada una de sus poesías? Incomodar y llevar al diálogo. Me gusta con la Marily. Incomodar, pero llevar al diálogo. Porque si no se incomoda y no se habla de estas cosas y no se escribe, cómo la gente va a hablar, cómo la gente lo va a leer, cómo la gente va a dialogar, cómo la gente va a pensar sobre eso. Yo creo que pues, siempre he dicho que la poesía sana, la poesía salva y la poesía sensibiliza. Y nosotras como poetas estamos escribiendo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, incluso lo que entendemos que podemos hacer para hacer un cambio. Y hay distintos flancos de lucha, somos pocas y no podemos ocuparlos todos. Así que por lo menos yo como poeta he escogido la palabra como un medio de poner mi granito de arena. ¿Alguien más? Sí, por ahí va. Cuando hablábamos, cuando decía ahorita de que quiero salvar al mundo todos los días, es cuando estaba en el salón de clases todavía, yo decía, Dios mío, pero es que ¿qué yo puedo hacer para que todos abran su mente a la misma vez y creen? O sea, era una presión. Y hablar de temas así era una presión. Entonces, en el proceso aprendí que así no funciona y que es granito a granito desde donde estamos. Ya cuando dejé el Salvando al salón de mundo, clase, una palabra a la vez. una palabra a la vez, eso es bello. Cuando ya dejé el salón de clase y decidí escribir, en ese proceso ya yo estaba entendiendo que para yo salvar al mundo, incluso creo que tengo un poema de eso escrito, no sé dónde lo tengo guardado, pero de las primeras cosas que escribí, que para salvar al mundo yo tengo que salvarme a mí primero. Si yo no estoy bien, los que viven conmigo no van a estar bien. Mis hijos no van a estar bien. Y ahí es un efecto escalonado. Y yo empecé a escribir desde ahí. Si yo escribo desde ahí, eso se siente. Y ese es mi grano. Y yo tengo que entender que desde ahí es mi aportación. Yo trabajando en mí. Porque yo no puedo trabajar en Liz. Yo no puedo trabajar en Ginny. Yo puedo trabajar en mí. Y si yo soy una persona sana y saludable, para mí lo voy a hacer para los que me rodean. Y ahí está nuestra aportación. Así que a través de la escritura yo creo que... Perdóname, sí. En ese proceso de uno sanar y en ese proceso de introspección y en ese proceso de uno sanar, uno va también ayudando a los demás. Porque al tú abrirte, quizás abrir tu corazón a través de la poesía, abrir tu alma, llegas a alguien que de verdad lo necesita. Y una de las cosas que me estaba acordando cuando estábamos hablando, es una película, pero yo sé que quizás algunos de ustedes lo han visto, Pay Forward, de este niño que estaba haciendo un favor y por ese favor a otra persona le hacía el favor a 3 personas más. De una se va cambiando el mundo. Esa película es bella. Sí, no la he visto, voy a tener que hacemos lo mismo. No, claro, la idea es que la gente, ¿verdad? Por ejemplo, yo que mi poesía se basa en cosas que he pasado y he visto que han pasado a amistades y familiares, que la gente pueda decir como que, pues como dije anteriormente, que como que alguien me entiende, alguien sabe por lo que yo pasé, alguien ya logró salir de ese hoyo en el que yo estaba. Que sientan que no, obviamente que no están solas, porque juntos somos mejores. Exacto. Sí. Pues Jenny, vamos a aprovechar y compartirnos una poesía. Pues mira, yo estaba entre 3, pero siento que este es competente al tema. Y es el de reflejo. Quiero descifrar los secretos en mi reflejo. Muchas cosas aún por descubrir. Quiero ir hacia el horizonte,
explorar un nuevo norte, mientras rebusco en mis anhelos, hacer cosas que despierten mi ser, sin dejar que me frenen los sentimientos, pensamientos, ser de esos pocos que persiguen sus sueños. Excelente. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con lectores y lectoras cuando leen poemas que tienen que ver con estos temas? De ustedes, de los que ustedes escribieron. Muchas personas como Rocío, que está por ahí, ella a veces me dice como que diantre, me sentí bien identificada, o sea, que más o menos había cosas que ya yo sabía, pero otras no, y ella me dice como, mira, me pasó esto y es justamente de lo que tú escribiste. Y es como que uno se siente como que, wow, la gente también pasa las mismas cosas que yo o similares, y es como una forma de, tú sabes, aportar. De igual manera, cuando se acercan donde ti y te dicen, lo que leí me llegó, lloré, pero lloré porque me identifiqué, porque lo sentí. Yo creo que esa es la labor, para mí esa es la labor mía como poeta, poder llegar al corazón de las personas, poder provocar sentimientos que lleven a la reflexión. Nadie ha tenido una experiencia como que, ay, pero ¿por qué tú escribes de eso? Ay, pero qué fuerte, ay, pero qué tétrico, ¿no? Yo creo que alguien una persona a la que le compartí alguno de mis poemas me dijo, ya entre loca, ¿qué es esto? Tengo miedo. Tú estás bien. Me decía, ¿tú estás bien? ¿Todo bien en casa? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres un abrazo? Y es como que, mira, no necesariamente fue que yo lo pasé. Exacto. O sea, fue que de otra persona capaz vi la situación y pues me inspiré y lo escribí, pero sí me ha pasado que me dicen como que, Jenny, ¿estás bien? ¿Qué experiencias personales o historias de otras mujeres las han inspirado a escribir sobre estos temas de las libertades de las mujeres o las situaciones que pasamos las mujeres? A mí me pasa que cada vez que estoy en un grupo de mujeres, comenzamos a hablar de distintos temas y terminamos como que expresando, poniendo a la mesa o poniendo en el tema frustraciones comunes que nacen precisamente porque somos mujeres. Y pues muchas veces por ahí voy, a veces yo me siento a escribir con un propósito, a veces comienza como que a repetirse algo, un verso, algo en mi cabeza y termino pues escribiendo sobre eso. Pero a veces me siento a escribir con el propósito de plasmar una experiencia en específico. En mi caso, una de las experiencias que a mí me tocó, he tenido amistades pues que han sufrido cáncer, esa lucha, cómo se ven a través de los ojos de su familia, también violencia doméstica, ver desde una perspectiva de afuera lo que está pasando, y digo de afuera porque uno no está en la familia con esa persona viviendo, pero tú como amigo lo ves, lo sufres también, porque quieres ayudar, quieres poder ser una herramienta de utilidad para que esa persona salga de ese ciclo. A veces lo logras, a veces no, y esas cosas pues son cosas que van marcando uno a través de la vida. Muy cierto. A mí me pasa el hecho de que pues claro, yo desde chiquita siempre he sido como la psicóloga de mis amistades y casualmente estudié psicología. Pues mucha gente sí como que viene y me habla de sus experiencias, que si de momento se dejó de la pareja y la pasó muy mal, o que en la casa a veces los padres no la comprenden, o que no validan lo que siente, es muy difícil. Y pues claro está, pues uno se inspira y dice como que que la gente se dé cuenta de que no están solos. Sí.
Gloria, compártenos Gloria González, oh my God. González. Gloria Getea. Compártenos un poema. Voy a declamar el poema Soy, que es parte de mi segundo poemario. El día que aprendí a amarme, aquí hablo sobre la dualidad de la mujer en el sentido de que no nos podemos encajonar solamente en un rol. Podemos ser fuertes, pero podemos también ser delicadas. Soy frágil como la flor, pero firme como la peña. Grande como la montaña, pequeña como la hiedra. Serena como mar sin oleaje, vivaz como río en correntía. Clara cual manantial vibrante, misteriosa como la neblina. Apacible como suave brisa, más temible como tormenta embravecida. Soy vida, soy deseo, soy aire, soy cielo, soy tierra, soy fuego, soy agua, soy hielo, libertad que estaba encadenada en sueños. Constante paradoja del ser humano en su apogeo. Y así como la rosa oculta en su hermosura espinas, en la sencilla belleza lleva un alma aguerrida. Corazón que no se rinde ante la adversidad de los tiempos, pues soy mujer a mucha honra, soy princesa y soy guerrero. Wow. Me encanta el guerrero, porque el guerrero fue tema de conversación entre nosotras, porque vos, pero explíqueme el guerrero. Y no, es que es guerrero, no es guerrera, es guerrero. Y va muy acorde con este tema. Hablando de que, ¿verdad? Tu poemario es sobre amor propio. ¿Qué me dicen ustedes del rol que juega el amor propio en este tema? Importante porque como estábamos hablando ahorita, si no aprendemos nosotros a amarnos primero, ¿cómo vamos a amar a los demás? ¿Cómo vamos a amar verdaderamente? Porque cuando tú te aprendes a aceptar, cuando tú te aprendes a amar, es cuando tú entonces aprendes a abrirte a otras personas para escuchar, para aconsejar, simplemente para acompañar en las luchas a cada persona. Entiendo que el viaje al amor propio es la travesía más importante de cada ser humano. Sí, yo creo que ese proceso de amor propio es el proceso de reconocerse como un ser único también. Y en la medida que tú te reconoces con todo lo que eres, incluso con tus sombras, te vuelves más compasivo hacia ti y también te vuelves más compasivo en la mirada al mundo. Y de ahí es que entonces podemos aportar también a tener una mirada compasiva hacia otras mujeres y tener una mirada compasiva hacia el lado más difícil, hacia los hombres. Y vuelvo a tocar, ¿verdad?, ese punto. Pero eso empezamos con nosotras, mirarnos compasivamente desde todos nuestros lados, hermosos, los oscuros, nuestras sombras, todo, para poder mirar el mundo desde ese espacio también. Es conocernos, es aceptarnos y entender que no podemos dar lo que no tenemos. Concuerdo por completo. Hemos tocado muchos temas que a veces en las preguntas pues se toca un poquito, pero nos extendimos un chiquito, pero yo creo que es justo y necesario. ¿Con qué desafíos se han encontrado ustedes tanto en la parte creativa de su poesía como en la recepción por parte de la gente que la lee, ya sean hombres o mujeres? Mira la experiencia que yo he tenido, que hay veces que las personas no se atreven a leer poesía por miedo a llorar, por miedo a sentir. Y es que si no sentimos, ¿cómo vamos a abrirnos al mundo? ¿Cómo vamos a aprender a sanar? Esa ha sido una experiencia que yo he tenido, que hay personas que dicen, ay, es que esto me va a hacer llorar, ay, que no. Yo creo que el desafío para mí más grande, y sigue siendo algo en lo que trabajo, y de una manera u otra se va a seguir
se va a ver reflejado en mi poesía es cómo yo me veo, cómo me miro. Eso mismo, esa mirada compasiva que tengo conmigo. No siempre tengo una mirada compasiva hacia mí. Y eso viene por muchas cosas, que incluso son de esos aprendizajes de los que hemos hablado. Y es bien difícil, porque de repente yo digo, pero es que si yo me siento de una manera, yo puedo expresarme de esta manera, pero siento que no me atrevo, tengo miedo. Entonces, eso siempre se va a ver reflejado en mi poesía y ese miedo a compartirlo, porque no estoy compartiendo un libro, un poema, me estoy compartiendo a mí. Estoy compartiendo mi alma. Entonces, eso es una confrontación, es un desafío bien grande que he tenido, porque yo no lo veo como simplemente pues compartir una lectura cualquiera. Nunca lo veo así. Yo me estoy compartiendo, yo estoy dándole algo de mí al mundo que es vulnerable. Entonces, ¿cómo el mundo lo recibe? Si estoy vulnerable, ¿cómo el mundo lo recibe? Eso siempre va a ser un desafío. Sí, definitivamente. Y muchas veces incluso, no sé ustedes, pero yo he recibido el cuestionamiento de, pero tú solamente escribes de ti. Bueno, Wow. el escritor parte de sus experiencias personales, pero no necesariamente escribe de él. Está en primera persona, pero no todo es porque te pasa a ti. Que uno escribe de lo que sabe por un lado y por otro lado es un proceso de, a veces es contar. Por eso muchas veces piensa que mucha gente piensa que Contando con las manos es un libro de cuentos. Y pues no, es que la poesía también cuenta de un proceso, cuenta de un montón de experiencias propias y ajenas. Y el impedimento que más encuentro yo conmigo misma es el temor. Es el temor porque buscar adentro es algo que tampoco nos enseñaron, porque nos enseñaron a que eso era ser egoísta. Ay, sí. Y cuando yo... O peor, débil. Me voy íntimo y me voy íntima, yo siento que estoy rompiendo también ese proceso. Yo muchas veces escribo a lágrima viva. Wow. Sí. Sí. En mi caso, yo pues tengo muchos escritos precisamente en ecos que son dirigidos a una persona. Y hay veces que la gente me pregunta, pero ¿cuántos poemas has escrito de ella? Y es como que, pues mira, yo escribo los que tenga que escribir. Es lo que siento. Ese es mi proceso. Es lo que siento. Si no te gusta, lo siento. O sea, pero como que, o sea, pues claro, hay muchos que son para una persona en específico, pero como dije anteriormente, hay otros que no necesariamente tienen que ver conmigo. O sea, son para el que diga como que diantre, yo pasé por esto, ya, punto. ¿Cómo sientes otras cosas también? Claro. Gloria, ¿vas a añadir algo de los desafíos? No. Gloria González, los a la otra Gloria. Es que sí, ahora nos tenemos que acostumbrar que somos dos. Sí. Tanto en la creación de tus poemas como el compartirlo con otras personas, has enfrentado un desafío. Sí, ese proceso de reflejar no tan solamente lo que siento, sino yo me considero una persona empática. Muchas veces las personas que están a mi lado, los sentimientos los absorbo, puedo captarlos y para mí una manera de liberarlos es la escritura. Sí. Poder liberarlos, poder soltarlos, poder sanar
y a través de ese proceso que la otra persona, si llega a escucharlo, si llega a oírlo, si llega a leerlos, también pueda sanar. Y pues parte de ese miedo de abrirse, de cómo lo percibirá la persona, el mundo cuando lo lea, ¿llegará mi poesía a ser el cometido que tiene? ¿Logrará el propósito que tiene? Eso creo que es una de las dudas que muchos de nosotros, pues cuando somos escritores y tratamos de llevar un mensaje dentro de nuestra poesía, pues es algo que siempre nos preguntamos. Si yo les pregunto a ustedes en orden, o sea, cada una, que compartan una palabra, en una palabra, describir lo que para ustedes representa la poesía que ustedes escriben. Amor, en todo el sentido de la palabra. Conciencia. Solidaridad. Comprensión. Excelente. Pues mira, nos hemos extendido un poco, pero como dije, de verdad que yo entiendo que está más que justificado. Podríamos estar aquí horas hablando. Pero yo creo que uno de estos temas los podemos retomar, más adelante. Mira, Ángela está por ahí. Un beso a todas. Nos envía un beso a todas. Más o menos he ido publicando los mensajitos que van llegando. Así que quiero, ¿verdad?, presentarle los poemarios de estas chicas. Está este turno de Getea, es la publicación que tiene con nosotros en Portadas PR, pero ella también tiene otro que es Contando con las manos, y no es de contar 1, 2, 3. Está el de Ecos, escritos para alguien que no está, que es un poemario en conjunto de Jenny con Marcos, que está por ahí también. Ellos son dos jovencitos que han decidido lanzarse a esta cuestión de la poesía y su amistad está basada en esto, es espectacular. Aquí está Amarilando, de Amarilis Rivera, que también salió recientemente en febrero, y ella está por ahí arrasando. Pueden encontrarme por las redes como Amarilando. No, sí, eso ya mismo. Me están diciendo sus redes, ¿qué está pasando? Y está el nuevo bebé que apenas estamos calentándolo. El día que aprendí a amarme, de Gloria González. Ok, GTA, ¿dónde te consiguen? GTA la consigues como Gloria María Toro Agraíta en Facebook y GMTA72 en Instagram. Amarili. Pues me consiguen en Instagram como amar.hilando. Y en Facebook también pueden conseguirme como Amarilis Rivera, que están atadas las dos cuentas, pero por ahí en Instagram estoy compartiendo mucho de ese contenido poético y de los eventos, ¿verdad?, que estamos participando. Amarilando. Pues en Instagram nos pueden conseguir como EcosMG107. ¿Y Gloria allí? Pues en Instagram estoy como Glo_G1978. Ajá. Y en Facebook me pueden conseguir como VG González, por parte de VG González. Excelente. Pues nada, me resta primero que agradecerles por esta excelente conversación, pedirle a las personas que se han conectado con nosotros que compartan este video, porque saben que está cargado de información muy importante. Este es el mensaje del mensaje. Este es el mensaje del mensaje. El que no sabía cuál era el mensaje del mensaje. Así que compártelo en sus redes sociales, apoye la literatura local.
tanto la poesía como las novelas, los cuentos, toda la literatura local, apóyenla. Todos los libros están disponibles en tasasyportadas.com. También apoyen las librerías locales y también están algunos de ellos, porque todavía el de Amarilis y el de Gloria, como son nuevos, todavía no están en otras librerías, pero el de GTA y el de Ecos y así como el de Llana, el de Anónimo, están en otras librerías. Que les exhortamos a empaparse de mucha poesía. Y yo los veré en la próxima conversación y me despido. Así que muy buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao.